tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Saludamos a las personas que se conectan en esta transmisión en vivo por la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Yo los saludo en este momento desde el aeropuerto El Caraño en Quibdó, en el departamento del Chocó. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en compañía de parte de su gabinete y en compañía de las autoridades locales y fuerzas militares y de policía, llegó hasta la zona de la emergencia ocurrida el pasado 12 de enero en la vía que comunica a Quibdó con Medellín en el municipio de El Carmen de Atrato para atender de primera mano esta emergencia y liderar, presidir allí en la zona de desastre un puesto de mando unificado. Lo que ustedes están viendo en imágenes es el sobrevuelo que ha adelantado el jefe de Estado en compañía de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, el alcalde de Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, delegados de Bomberos, Defensa Civil, de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, comandantes regionales de las fuerzas militares y la policía, así como el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el ministro de Transporte William Camargo, la ministra de Educación Aurora Vergara, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. También lo que ustedes ven en imágenes es ese saludo del jefe de Estado a todos los socorristas, las personas que han estado atendiendo esta emergencia en las últimas horas. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, le ha explicado al jefe de Estado todas las acciones que se han venido adelantando desde el momento de los hechos y han socializado cuáles son esas acciones de gobierno que se van a emprender de inmediato en medio de ese puesto de mando unificado presidido por el jefe de Estado directamente en la zona del desastre. Posteriormente, el jefe de Estado ha dado una declaración a los medios de comunicación que están allí en la zona registrando esta tragedia que enluta a 33 familias. Los invito a que veamos esta declaración a medios que ha dado el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en los últimos minutos. Bueno, presidente, entonces, inicialmente, ¿qué le han dicho en esta primera reunión de puesto de mando unificado del día de hoy? ¿Cuál es el balance que le entregan y cómo ve usted la situación ya estando aquí en el terreno? Bien, este tema tiene varios aspectos de análisis, de evaluación, de aprendizaje y de acción. El primero, aquí acompañado del alcalde Carmen del Atrato y de la gobernadora del Chocó, recién posesionados. Habíamos advertido que lo primero que iba a tener todo este mundo de mandatarios locales que se eligieron y que hoy están en ejercicio iba a ser el problema de la crisis climática, que se ve de dos maneras, y este es el primer punto de análisis. Uno es que a partir de la cordillera hacia el resto del país es sequía, problemas de estrés hídrico, de la cordillera occidental hacia el mar, todo el litoral pacífico, todo, desde la frontera con el Ecuador hasta el Urabá, va a tener problemas de remoción en masa por la cantidad de lluvias que han caído y que van a caer. Eso ya lo había predeterminado el IDEAM como un riesgo. Es lo que provoca la tragedia desde el punto de vista de la geología. Las montañas en estas regiones son esponjosas, están llenas de agua, van a tener más agua, los deslizamientos van a ser continuos. Aquí ya hay cerca de 7. La instrucción a todo el litoral pacífico es, a sus alcaldes y gobernadores, es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo. Es decir, no de actuar después de la tragedia, sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. Esta carretera ya tiene una larga tradición de muerte, desde el 84 y antes. Hablábamos con la gobernadora y veamos este segundo punto de análisis.
¿qué pasa con la infraestructura vial en Colombia? Con la financiación que ha tenido, que es la principal fuente, digamos, el principal rubro de gasto de inversión que hay en Colombia son las carreteras. Y yo publiqué un cuadro del 17 al 22, se puede hacer más amplio. La conclusión que yo saco de ese cuadro de inversiones que durante estos últimos años se han tenido es que fuertemente se ha concentrado en 2, 3 regiones de Colombia, pues el área más rica del país, y se ha dejado prácticamente por fuera de la inversión pública el resto de Colombia y fundamentalmente los territorios más excluidos del país. Esa desigualdad, voy a explicarlo, ustedes ya después esa desigualdad en la inversión pública trae una serie consecutiva de decisiones políticas al interior de los gobiernos nacionales, que en mi opinión ha sido perversa. En todas las carreteras prácticamente que la ciudadanía demanda están efectivamente en inicio y en vigencias futuras, que es una palabreja técnica que significa una obligatoriedad del gobierno nacional para irlas financiando. ¿En dónde está el problema? En que políticamente las obras que más presión tienen desde el punto de vista de la riqueza, del comercio, de decisiones, incluso de fuerzas sociales y políticas, se cobran mayor velocidad por decisión, y las obras que son de los territorios excluidos de muchos departamentos de Colombia, la mayoría de la geografía nacional, son ralentizadas. Es decir, en ese sistema de vigencias futuras serán financiadas, pero en mucho más tiempo que las obras que le han dado mucha velocidad. Han sido decisiones políticas que tienen como consecuencia en concreto, por ejemplo, en esta carretera, que está administrada por el Invías, es una carretera nacional, su inversión se alenta. Llevamos ¿cuánto, gobernadora? No se ha terminado, 20 años de construcción, aún falta 1 kilómetro. Y peor aún, no solamente se han ralentizado, sino que el volumen de inversión es muy inferior por kilómetro al de las vías que por decisión política se han acelerado. Y eso hace que, por ejemplo, no haya un tratamiento de taludes. La causa técnica, más allá de la crisis climática, que produce esta serie de derrumbes en la carretera, que hizo que las personas que venían en carros, en camiones, etcétera, quedara quieta, porque fue un derrumbe atrás, otro derrumbe adelante, y se concentraran en la casa, lamentablemente, 50 personas en una casa, y allí sobre la casa cae el derrumbe, es una falta de inversión en taludes, no propiamente en la carretera rígida, sino en el manejo de las montañas cercanas a la carretera, porque no se le presupuestó el dinero, porque para este tipo de carreteras hay una presupuestación pobre en regiones pobres, y en las zonas más ricas del país hay presupuestaciones ricas para obras muy poderosas. Ese es el segundo punto de análisis. En este momento, la concentración de personas que hubo en la casa ha provocado hasta el momento 33 víctimas encontradas, 10 no identificadas. Hay que hacer una labor para saber esas personas, sus familias, etcétera, quiénes eran. Hay 10 personas no encontradas, que por eso todavía hay actividades. A todas las familias de las víctimas, mi sentido pésame. La labor que se está realizando en este momento, que empezó con bomberos municipales, con el ejército, la policía, con la defensa civil, con la Guardia Indígena. Y aquí este es un punto también de análisis. La primera noticia que surgió del desastre fue acusar a las comunidades indígenas de la parálisis de los transeúntes en la vía. Eso fue una calumnia.
y fue un acto de racismo execrable por parte de un medio de comunicación. Aquí nunca se detuvo por parte de una comunidad a las personas que sufrieron el alud de tierra. Fue sucesivos derrumbes que detuvieron la circulación en la carretera. Se puede hablar de otro tipo de responsabilidades, menos de que las comunidades indígenas tengan una responsabilidad. Eso, desde el punto de vista de la información suministrada al país, fue un acto de racismo y de xenofobia. Ahora, la posibilidad de más derrumbes está vigente aquí en este mismo punto. Ha habido 2 días de sol, el riesgo es menor, pero apenas recomiencen las lluvias, todo el personal que está en la actividad y quienes estén aquí siguen en riesgo. La montaña, esta montaña que está aquí, puede seguir cayéndose sobre nosotros incluso en este momento. Presidente. Ese riesgo tenemos que mitigarlo. Esperamos encontrar pues los cadáveres de las personas, ojalá que las personas no estuvieran muertas, y vamos a tomar una serie de decisiones. Exacto. ¿Habrá ayudas para las familias de estas víctimas? Esas ya se están suministrando. Mañana llega un avión de la FAC. Las tareas inmediatas son las siguientes. 1, se va a declarar pues desastre. Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto, que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras. 500.000 millones de pesos se van a trasladar de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, a Invías, para que se pueda acometer no solamente el final de la obra y se termine en este año, sino lo que no se hizo desde que se inició la obra, que es un trabajo pues, de aseguramiento de taludes que permita seguridad en la vía. Esos 500.000 millones en este año, parcialmente, en un buen trecho de la vía podrán, y partiendo de los puntos críticos, podrán ayudarnos a garantizar que esta vía sea muchísimo más segura de lo que es hoy. Continuaremos en los años que siguen, pero lo primero que queremos es ponerle la velocidad a la vía que nunca tuvo, por lo que ya expliqué. Y segundo, lograr que no solamente la inversión sea para un asfalto, un cemento rígido, sino para la seguridad de la vida, que es precisamente que estas montañas no sean riesgosas para las personas que transiten por ella. Vamos a crear un puente, porque como va a seguir lloviendo, las posibilidades de uso de la vía van a ser menores. Hay una especulación en tiquetes aéreos, que las empresas que la están haciendo pues merecen nuestro rechazo. Con la muerte no se especula, eso es un negocio de la sangre. Y entonces vamos a crear un puente aéreo con la Fuerza Aérea para que por lo menos el tema de alimentos en Quibdó, en el resto del Chocó, pues no sufra alteraciones debido a que esta vía va a tener múltiples interrupciones de acuerdo a las circunstancias en los próximos 2 o 3 meses. Ese es otro de las acciones que vamos a tener. Va a haber una reunión aquí de todo el gobierno la semana que viene. Jueves exactamente, todo el gobierno nacional con los alcaldes del Chocó, todos, ojalá, y con la gobernadora del Chocó para no solamente mirar lo que ha acontecido con la vía, sino otros aspectos que tienen que ver pues, con una dura situación. El Chocó es el departamento más pobre de Colombia, siendo el más rico en potencial de vida, como ustedes lo pueden observar aquí a nuestro alrededor, y eso no puede continuar. La transformación del territorio es el objetivo de este gobierno. Sin eso no hay cambio, y sin eso no construimos paz. Entonces esa reunión, que es por primera vez de muchos mandatarios aquí, y de la gobernadora con el gobierno, debe profundizar una agenda territorial de transformación del territorio. Presidente, la procuradora Margarita Cabello dijo que ya le había advertido a la unidad de gestión de riesgo que esta vía tenía esos puntos críticos, que podía pasar una tragedia, y según ella o según la Procuraduría, la unidad de gestión de riesgo no hizo caso a esas advertencias. ¿Qué tiene usted para decir? Las investigaciones están abiertas, indudablemente
tenemos 20 años de muertos. Y en 20 años, pues mucho tuvo que hacerse. Lamentablemente hoy estamos otra vez sobre muertes y en una cantidad demasiado alta, por unas circunstancias que son también del azar, pero que no mitigan el hecho que debe haber una gestión de riesgo sobre áreas que sabemos son críticas. Las razones de por qué esta vía está como está, pues ya las he suministrado, es por decisión política y concentración de recursos en unas áreas pequeñas del país, muy fuertes poblacionalmente y políticamente, pero este gobierno ha tomado la decisión, no ahora, sino desde hace un año, de redistribuir los recursos de tal manera que el territorio excluido tenga una mucha mayor inversión pública en Colombia. Presidente, usted dice 20 años de muertes, ¿se compromete entonces usted con todas las familias y con este territorio a darle solución a esta problemática y en cuánto tiempo? El decreto de desastre, jurídicamente como se llame, habilita para este año el traslado de los recursos. Si usted mira el cronograma ordinario de transferencia de recursos que se creó en las llamadas vigencias futuras, pues esta vía no se terminaría sino como en 5, 6, 7 años, completando 3 décadas de construcción. Nosotros a través de ese decreto vamos a trasladar una cuantía que aún no es la suficiente para finalizar todo, pero que por primera vez no solamente contiene acabar la obra física de la carretera asfaltada, sino el sistema de seguridad que debe tener, que implica en primer lugar un manejo de taludes, manejo de la montaña, para que no se provoque el número de deslizamientos que estamos viendo. ¿Acabarla en cuánto tiempo? Decirle a Satena, presidente? Este año se termina la carretera con el decreto y buena parte del tramo de la carretera, empezando por los puntos más críticos, empieza a tener un manejo de taludes, es decir, unas obras que permiten de agua, de amortiguación, que permiten que las montañas no se deslicen sobre la carretera. Presidente, que decirle a Satena, la empresa que es administrada por el Estado y que en este momento, según lo que dice la gobernadora, está especulando con los precios para llegar a Medellín, las familias lo necesitan para llegar, aquí a la zona del derrumbe, que no han podido por los altísimos precios, no solamente de Satena, sino también de otra empresa, pero pues este es del Estado. Sí, y se le ha ordenado a la FAC ya a construir el puente aéreo. El puente aéreo acaba con la especulación. Las responsabilidades administrativas de quienes dirigen Satena en este caso y las otras empresas que son las jurisdicciones de la aeronáutica civil, pues comienzan de inmediato. El ministro de Transporte aquí presente ha dado la indicación a la aeronáutica para que tome las medidas conducentes. Presidente, y acá en los trabajos, las obras que se están adelantando aquí en la zona del derrumbe, más de 200 personas y la maquinaria que vemos, ¿van a incrementar esas capacidades o se van a...? Se necesita una maquinaria ligera, la montaña puede venirse todavía y una maquinaria pesada podría provocar otro desastre. Entonces vamos a traer maquinaria ligera para acelerar la búsqueda sin peligro. Si continúan las lluvias hay que tener ya un plan especial para las personas que aquí están buscando a las víctimas. Presidente, ¿ese decreto de emergencia aplica solo para esta vía Quibdó-Medellín o otros ejes viales del departamento? Decreto de desastre. El desastre debería ser aplicable a todo el litoral pacífico incluso. Esta fue la declaración del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la vía que comunica a Quibdó con Medellín. Se ha declarado el desastre natural en el departamento del Chocó y se han anunciado recursos para atender esta emergencia. El presidente de la República ya va camino hacia Guatemala con su comitiva para asistir a la posesión del jefe de Estado de ese país y continuar con su agenda internacional. Yo me despido desde el aeropuerto El Caraño en Quibdó. Seguiremos llevándoles todos los detalles de esta agenda internacional del presidente Gustavo Petro y por supuesto de lo que ocurra aquí en la zona de la emergencia en el departamento del Chocó. Feliz día para todos.